El Jerez de Margarita en Canal Sur Radio. Bueno, pues esta sintonía nos indica que ya está en nuestros estudios Margarita Lozano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Margarita, escritora, especializada en historia, la autora de El Caballero de la Frontera, una novela que estamos despiezando para conocer un poquito mejor nuestro pasado. ¿Hoy de qué hablamos? Pues me ocurrió traeros los enseres del Museo Arqueológico de Jerez que aparecen en el libro. ¡Qué interesante! Sí, bueno, aparecen muchísimos. Yo he cogido solamente en un principio, el museo nuestro está dividido en 13 piezas, que son las más importantes. Se nota porque están todas sobre una especie de plataforma roja cuando se visita el museo, que además ahora mismo es gratuito para todo el mundo, con lo cual es ideal para conocer nuestro pasado. Y bueno, entonces aparecen las 13 piezas y aparte otras muchas más, ¿no? O sea, yo a la hora de meter en serie, bueno, en las descripciones, ¿no? Pues yo qué sé, si va a comer o va a beber o están viendo una decoración de una casa, pues ¿por qué no mete esos objetos que sí que existen de verdad en Jerez, ¿no? Entonces el tema de las 13 piezas, en algunas fueron un poco complicadas porque son posteriores a la época, al siglo XIV, a mitad del siglo XIV, donde ocurre la historia, pero aún así fui capaz de hacerlo, fui capaz de meterlo. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, como el frutero de la Toscana, que es del siglo XVI. Ese apareció en el convento de Santo Domingo, pero aún así pude meter al menos un frutero de la Toscana con colorido que representa al dios Eolo, en fin. Algunas cosas están claramente porque ya existían y otras pues están un poco como dejadas así por encima, ¿no? De pasada, ¿no? O las puntas de flecha, por ejemplo, que aparecieron en Torre Melgarejo. Torre Melgarejo es muy importante en la historia. Lo que pasa que como el apellido Melgarejo, de eso ya hablaremos ya próximamente, venga, no existía todavía. Ellos son Morla Melgarejo, ¿no? El apellido. Estaban los Morlans, entonces no pude usar la palabra Torre Melgarejo porque no era el nombre que tenía entonces. Se desconoce el nombre que tenía entonces. Pero sí que hablo de las puntas de flecha del tercer milenio, antes de nuestra era, que aparecen allí. El Ataifor, que además es mi pieza favorita. ¿Qué es un Ataifor? ¿Eso qué es? El Ataifor es un plato hondo de la época andalusí, de hecho es de la época califal. ¿Cuenco? Pero grande, o sea, como un plato grande, ¿no? Hay varios en el museo, pero el más interesante para mí es el que representa a un ciervo. Está hecho con la técnica verde manganeso y es del siglo X y apareció en Plaza Belén. Y además pudo ser manufacturado en Medina Zahara, en la época califal, con lo cual eso lo hace muy, muy especial. A mí, como digo, es mi pieza favorita. Luego también hay un fragmento del lecho funerario que se aparece en unas estatuillas unas placas de hueso del siglo I, o sea, antes de nuestra era o dos, o sea, de la época romana, y bueno, pues formaron parte de lo que es el revestimiento óseo de un lecho fúnebre, ¿no? En el que se trasladaba al difunto, no donde se enterraba. Otro que fue complicado es el relieve inglés de escenas religiosas porque es del siglo XV. Ese estaba en el antiguo Hospital de la Sangre y bueno, muestra la integración de Jerez en los circuitos culturales y comerciales de la época, europeos, ¿no? Y bueno, no puedo hablar del relieve inglés en concreto porque no existía, pero sí está hecho en alabastro y tal, ¿no? Pues un poco y deja un poco unas pinceladas que nos indican exacto, de qué pieza hablamos, aunque no encaje históricamente en tu novela. Claro, por supuesto el casco corintio, que además es el logotipo, ¿no? del museo. El casco corintio, que es del siglo VII antes de nuestra era, y también lo deja un poco así, ¿no? Apareció en el Guadalete. Otra pieza también muy especial son los ídolos cilíndricos, que aparecieron en Torrecera. Yo como el tema del sistema defensivo lo hablo mucho, pues las torres me son muy interesantes, ¿no? Y Torrecera también fue una de ellas. Estos son del segundo milenio. Y es la primera evidencia de espiritualidad en la zona. También hay un pico triédrico, que ese es es achelense, y eso apareció en la laguna de Medina. Se me ocurrió, o sea, Diego tirando piedrecitas y dice, uy, me encontré uno que parecía esas piedras de tres formas que hay, no sé, o sea, lo dice un poco así, ¿no? Por la laguna de Medina. Y se cree que pudo ser utilizado para extraer tubérculos y raíces, ¿no? O incluso para rematar animales después de la caza, o sea, hablamos de hace 650.000 años aquel. Sí, hay que saber las actividades que se hacían en aquella época, claro. Claro, y ubicarse, importante siempre digo, el presentismo, o sea, no digamos, uy, pobrecito, bueno, pero es que había que comer, o sea, en fin, es la época, cómo se hacían las cosas y hay que ponerse en su situación. Hay que intentar pensar cómo pensarían ellos, ¿no? Claro. Lo digo siempre cuando hablamos de la crueldad, dice, qué crueles eran, bueno, no, es su momento. Era el día a día. Y era su modo de hacer las cosas, entonces. Dentro de unos miles de años nos juzgarán a nosotros, claro, y tampoco lo estamos haciendo tan bien, no, ya, claro, también nos criticarán. Sí, obviamente. Luego también tenemos una estela funeraria que apareció en mesas de asta del siglo VII, es de mármol y, en fin, es
el fragmento de una moldura con la inscripción que dice, Cristo sea para ti la paz segura. Es lo que, bueno, está escrito en latín, pero sí, es el texto que tiene. Luego hay un vaso con decoración impresa, que es del 3500 antes de nuestra era, es neolítico, y es de Benaocaz. Esto igual, él está en la plaza del mercado, ve muchos puestos, dice, me llama la atención uno que vendía guisos hechos en un vaso muy bonito que ponía de Benaocaz. ¿La plaza del mercado actual coincide con la actual plaza del mercado? La plaza del mercado, allí en San Mateo, es la plaza ¿dónde se hacía el mercado? Pues de ahí su nombre. Es decir, donde está el museo, precisamente. Exacto, sí. Qué curioso. Sí, bueno, se hacía el mercado y bueno, y todas las cosas que, los juegos de caña, incluso corridas de toro, o sea, se hacía allí todo. Hasta que se saca afuera, como hablamos el otro día, los llanos de San Sebastián o el Arenal, ¿no? Pero originalmente se hacían allí dentro. Luego tenemos un hisopo con forma de paloma, que también apareció en mesas de asta, que es del 4 al 3 antes de nuestra era, y tiene unos orificios en la base por el que permitía regular la salida, pues sería incienso o cualquier contenido que tuviera, ¿no? El busto, que también es muy famoso, del anciano, que es un retrato que es perfecto, se ve las arrugas, se ven espectaculares, también es de mesas de asta. Es del siglo I antes de nuestra era, o primero después de nuestra era, está ahí, se mueve ahí. Y como digo, es el retrato de un hombre de edad madura y es el estilo final de la República. Y puede proceder de talleres locales o incluso de Roma, ¿no? O sea, y probablemente fuese un ilustre personaje de la ciudad de Asta. Asta, que en la época romana era con H, sí, al principio. Luego en la musulmana se pone al final la H. Y en la Edad Media yo lo pongo con Asta al final, con la H al final, porque es como todavía, como es un principio de Edad Media cristiana, pues hay muchas cosas siguen siendo como en árabe, entonces pues por eso lo escribo así. Entonces te puedes encontrar como ahora, que no tiene ninguna H, con la H al principio o la H al final. Solo modo de escribirlo de Asta. Y para terminar, otro que también fue un poco más complicado, que fue el sitial del coro de la Cartuja, eso del siglo XVI. Entonces, claro, obviamente la Cartuja no existía todavía, ni tampoco el sitial. Entonces, bueno, simplemente está en el concejo, ese concejo que, como hablamos el otro día, no se sabe exactamente dónde está ubicado, aunque sería alrededor de San Dionisio, pero no tenemos la ubicación exacta de dónde estaba, digamos, ese ayuntamiento, por decirlo con la palabra actual, ¿no? Y entonces se sienta en unos sitiales. Eso lo he visto en otros sitios, en otras ciudades como Granada o Sevilla, que ese tipo de asientos así muy regios, ¿no? De madera y demás. Entonces él se sienta en una y menciona este tipo de asientos, ¿no? Es como qué curioso que el lugar de gobernanza sigue estando en el mismo entorno. Sí, porque Plaza es San Dionisio, la Plaza de la Asunción. Es que si miras en el mapa de lo que es la ciudad antigua, o sea, lo que es el centro amurallado, es San Dionisio y Plaza Belén, esa zona es más o menos el centro de la ciudad. Entonces, y San Dionisio es donde se cruzaban los caminos de las puertas, entonces es normal que allí se hiciera, pues por eso había tanto mercado también alrededor, que realmente era Plaza Plateros con Asunción más o menos unida, ¿no? No hay tanto edificio, ¿no? Y la iglesia ahí en medio, ¿no? O sea, de que es precioso también la verdad es que la sí, vista. Nos gustaría asomarnos a ese pasado. Uy, me encantaría, vamos, pero me encantaría muchísimo. No vivir ahí, porque muchas veces me han preguntado si viajar. No, vivir no, las mujeres en esa época. O sea, nada, no, yo necesito paracetamol para vivir, o sea, no. Pero para espiar un poquillo por un agujero, sí. Sí, la verdad es que sería muy interesante y además comprenderíamos muchas cosas, el que claro, se nos escapan, ¿no? Y especialmente ese Jerez. A mí también hay una cosa que me da mucha pena, es que no conozcamos el nombre de calles y las puertas de Jerez en la época musulmana, que Sevilla sí lo sabe, en otros sitios. Y aquí no los tenemos, desapareció. ¿no? Bueno, Margarita Lozano. Bueno, todavía estamos a tiempo, claro está. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Te esperamos la semana que viene con más historia y más investigaciones sobre nuestro pasado. Estupendo.